La existencia de puertas a otras dimensiones conduciría a una serie de posibilidades fascinantes. Es posible que vivamos en uno de los incontables universos que componen el multiverso. Si hay una enorme cantidad de universos, existiría una gran variedad de leyes físicas, con planetas en los que ocurren fenómenos extraordinarios. Resulta interesante considerar si los fenómenos extraños reportados por algunos seres humanos apuntan a la existencia de otras dimensiones. La confirmación de un portal dimensional abriría caminos hacia los viajes en el tiempo. Al explorar más a fondo, surge una pregunta. ¿Está el fenómeno OVNI relacionado con dimensiones alternativas? Si existen extraterrestres inteligentes o seres extradimensionales, ¿cómo serían? ¿Podríamos viajar hacia ellos? En cada universo, las leyes físicas específicas determinarían formas de vida inteligente muy diferentes a las que conocemos. Todo esto se asocia con la hipótesis intrigante de que estos universos son simulaciones y las puertas dimensionales, líneas de código o brechas que los conectan. En este documental abordaremos estos temas desde un enfoque abierto y científico, mientras examinamos preguntas que estimularán nuestra mente. ¿Qué sucedería si lográramos abrir un portal a otra dimensión? ¿Y si nos descubriéramos a nosotros mismos en un universo alternativo? El multiverso. Imaginemos que nuestro universo, con todas sus estrellas, planetas y galaxias, no es el único. En el vasto cosmos, cada universo posee leyes físicas exclusivas, una historia individual y versiones propias de la realidad.
Esta atrayente idea del multiverso se origina en teorías de física y cosmología, como la teoría de la inflación cósmica. Sugiere que, en los primeros instantes después del Big Bang, el universo experimentó una expansión extremadamente rápida. Diferentes regiones del espacio se expandieron a ritmos diferentes, creando burbujas de espacio-tiempo. Cada una de estas burbujas habría evolucionado con sus propias leyes físicas, creando así una colección infinita de universos paralelos. Estos universos serían como esferas independientes pero cercanas entre sí. Cada burbuja es un universo completo, con una realidad distinta. Se trata de un concepto tan fascinante como complejo, pero hay varios indicios teóricos que lo respaldan. En la mecánica cuántica se describe un fenómeno denominado superposición, donde una partícula se halla en varios estados al mismo tiempo. Al ser observada, la partícula adopta uno de esos estados. Se ha propuesto que cada una de estas elecciones crea un universo paralelo. Según esta interpretación, cada decisión que tomamos, cada evento cuántico que ocurre, genera un nuevo universo. Teóricamente, los portales dimensiones funcionarían como puertas que conducen a estos universos paralelos. La teoría de cuerdas también sugiere la existencia de múltiples dimensiones. Según esta teoría, las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes. Las diferentes maneras en que estas cuerdas vibran determinan las propiedades de las partículas. Para que las matemáticas de la teoría de cuerdas funcionen, deben existir más dimensiones que las 3 dimensiones espaciales y una temporal que experimentamos. Algunas versiones proponen hasta 11 dimensiones. Las dimensiones adicionales quizás se encuentren comprimidas en áreas tan minúsculas que escapan a nuestra percepción. Pero en ciertos contextos extremos, como dentro de agujeros negros o a energías muy altas, podrían volverse accesibles. Ahora, imaginemos que en estas circunstancias extremas se despliegan portales que nos permiten el acceso a estas dimensiones adicionales.
No solo estaríamos viajando a través del espacio, sino también explorando nuevas dimensiones del propio tejido del universo. ¿Estos portales conectarían diferentes partes de nuestro universo o servirían como pasajes a universos completamente diferentes dentro del multiverso? Las extrañas posibilidades en el multiverso. Si nuestro universo es solo uno de una innumerable cantidad de universos, cada uno podría tener sus propias leyes físicas y manifestaciones de la realidad. ¿Cómo serían estos otros universos? ¿Existirían las mismas estructuras y elementos que conocemos aquí, como el agua, las nubes o incluso los planetas? Según la teoría de cuerdas, la inflación eterna o los universos burbuja, cada universo tendría diferentes dimensiones, tipos de partículas y fuerzas fundamentales. Esto lleva a una variedad inimaginable de realidades posibles. En nuestro universo, las leyes de la física y las constantes fundamentales como la velocidad de la luz o la gravedad y la carga eléctrica determinan todo. Desde la estructura de los átomos hasta la formación de galaxias. Pero en otros universos del multiverso, estas leyes tal vez sean radicalmente distintas. En un universo alternativo, al que podríamos llamar Universum Proximum, es posible que la gravedad sea débil y las cargas eléctricas de las partículas difieran de las que conocemos. En tal caso, la estructura misma de la materia y la energía sería inconcebible para nosotros. Sin la atracción gravitacional, las estrellas no se formarían de la misma manera. Grandes masas de gas se mantendrían dispersas como partículas sueltas en el espacio, en lugar de comprimirse bajo su propia gravedad hasta activar la fusión nuclear. En el Universum Proximum, las estrellas serían fenómenos poco comunes, formándose únicamente en áreas donde predominan fuerzas como la electromagnética. Los planetas, tal como los conocemos, no existirían. El proceso de formación planetaria se origina a partir de materiales que orbitan una estrella central, los cuales se compactan y acumulan a través de fuerzas gravitatorias. Sin la fuerza de la gravedad, los discos protoplanetarios no se formarían, y los planetas como entidades coherentes serían imposibles.
Si en el Universum Proximum cambian las propiedades del hidrógeno y el oxígeno, el agua tampoco existiría. Similarmente, si las condiciones atmosféricas o la composición química de un planeta difieren, entonces las nubes no necesariamente se formarían. Si las condiciones básicas de la vida, como el agua líquida, no existen, ¿podría surgir algún tipo de vida alternativa bajo reglas físicas diferentes? Esta forma de vida extraterrestre o extradimensional quizá no se fundamente en el carbono o incluso en la química como la entendemos. Como veremos en capítulos posteriores, los seres de estos universos serían tan extraños que quizás nos parecerían irreconocibles. Considerando la existencia de miles de universos distintos, con miles de millones de planetas en cada uno, cada planeta podría exhibir una variedad de fenómenos. En un planeta con una atmósfera rica en carbono, las altas presiones y temperaturas propiciarían la formación de cristales de diamantes o rubíes. Eventualmente caerían como lluvia, decorando la superficie del planeta con piedras brillantes. En un planeta con altas concentraciones de ácidos fuertes, existirían ríos de ácido en lugar de agua. Estos ríos erosionarían fuertemente el terreno, creando cañones y formaciones rocosas espectaculares. En un mundo con condiciones atmosféricas y geológicas adecuadas, se desarrollarían estructuras similares a plantas, pero compuestas de minerales transparentes. Habría bosques que brillan y refractan la luz del sol de maneras deslumbrantes. En planetas con campos magnéticos extremadamente activos y vientos solares intensos, las auroras serían tan brillantes que iluminarían la noche continuamente. Si este planeta tuviese habitantes, observarían un espectáculo constante de luces danzantes. Un planeta en un sistema binario de estrellas experimentaría 2 amaneceres y 2 atardeceres cada día. Sus cielos cambiarían dramáticamente de color con la interacción de la luz de 2 soles. Un planeta con temperaturas superficiales extremadamente altas tendría mares compuestos de metales como mercurio o hierro fundido. En lugar de agua azul, como en nuestro planeta, desde el espacio se verían reflejos metálicos y olas de brillo plateado o rojizo.
En un planeta con un denso campo de gas o una atmósfera gruesa, sus continentes quizás se presenten como enormes islas flotantes en el aire. Gracias a una atmósfera tan densa, las grandes masas de tierra se mantendrían flotando como si fueran barcos en un océano. Se moverían libremente por el cielo, llevadas por las corrientes de aire, cambiando completamente la forma en la que los seres de ese planeta viajan y viven. Los agujeros de gusano como portales interdimensionales. En física, un agujero de gusano es conceptualizado como una solución teórica a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. En términos simples, es un atajo en el espacio-tiempo, formado por dos bocas unidas por un túnel. Las bocas se abrirían en regiones distintas del universo o en otras dimensiones. Los agujeros de gusano se clasifican en dos tipos, intrauniversales e interuniversales. Los agujeros de gusano intrauniversales conectarían dos puntos del mismo universo, permitiendo viajes a grandes distancias a través del espacio cósmico en tiempos reducidos. Los agujeros de gusano interuniversales serían los que conectan un universo con otro, posiblemente siendo una ruta a realidades totalmente diferentes. Según la teoría actual, es matemáticamente posible que los agujeros de gusano conecten diferentes dimensiones o universos. Sin embargo, la física de cómo se lograrían y mantendrían tales conexiones es especulativa. La idea de un agujero de gusano formado naturalmente implica la existencia de fenómenos cósmicos que aún no hemos observado o entendido plenamente. En teoría, un agujero de gusano se formaría con la densidad de energía extremadamente alta del universo temprano, justo después del Big Bang. Pero no tenemos evidencia directa de que tales condiciones hayan resultado efectivamente en la creación de agujeros de gusano.
Por otro lado, para mantener un agujero de gusano abierto se requeriría lo que se conoce como materia exótica. Este tipo de materia tendría que poseer una presión negativa extrema, algo que va en contra de lo observado en la mayoría de las formas de materia del universo conocido. No solo no hemos encontrado materia exótica, sino que tampoco tenemos la tecnología para crearla o manipularla. Incluso si la materia exótica existiese y fuese utilizada para estabilizar un agujero de gusano, aún enfrentaríamos desafíos tecnológicos. Manipular las fuerzas gravitacionales en esa escala es algo que simplemente no podemos hacer con la tecnología moderna. Debido a estas limitaciones, considerar agujeros de gusano como portales para viajes interdimensionales o intergalácticos es todavía una suposición. La ciencia actual ve estas estructuras más como una herramienta teórica útil para explorar las posibilidades de la física fundamental y los límites de la relatividad general. ¿Hay en un agujero negro una puerta a otra dimensión? Estas entidades cósmicas han sido descritas como puntos de no retorno. Un agujero negro se forma cuando una cantidad masiva de materia colapsa bajo su propia gravedad. Se comprime hasta un punto infinitesimalmente pequeño conocido como singularidad. Alrededor de esta singularidad existe una frontera invisible llamada horizonte de sucesos. Cualquier materia o radiación que cruce este límite queda atrapada, sin posibilidad de escape, debido a la intensa gravedad del agujero negro. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein predice la existencia de estos pozos gravitacionales. Su comportamiento ha sido estudiado extensivamente a través de ecuaciones. Además, el 10 de abril de 2019 se convirtió en una fecha histórica en la ciencia al revelarse la primera imagen real de un agujero negro. Sin embargo, la naturaleza de la singularidad y los eventos dentro del horizonte de sucesos siguen siendo un misterio. Las leyes conocidas de la física parecen colapsar en este punto, debido a que ninguna información escapa del horizonte de sucesos. Lo que realmente ocurre dentro de un agujero negro no es observable directamente y no lo podemos saber.
Esto ha llevado a los físicos a formular todo tipo de teorías, desde la destrucción completa de la materia hasta su posible paso hacia otro universo. Es posible que un extremo de un agujero de gusano esté conectado a un agujero negro, mientras que su otro extremo se abriría en otra parte del espacio-tiempo, tomando la forma de un agujero blanco. Pero, a diferencia de los agujeros negros, los agujeros de gusano no son objetos astrofísicos observados. En definitiva, la idea de que un agujero negro dé lugar a un agujero de gusano o portal a otra dimensión es puramente hipotética. ¿Es posible el viaje interestelar? Más allá de la ficción, ¿es realmente posible para nosotros, los habitantes de la Tierra, viajar a otras estrellas? Primero, debemos considerar las enormes distancias que separan estos cuerpos celestes. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, se encuentra a aproximadamente 4 años luz de distancia. Incluso viajando a la velocidad de la luz, un viaje allí tomaría más de 4 años. Pero con la tecnología actual, nuestras naves espaciales más rápidas tardarían miles de años en alcanzarla. Dada esta realidad, los científicos han propuesto varios métodos teóricos y en desarrollo que algún día harían posible el viaje interestelar. Uno de los enfoques más discutidos es el uso de la propulsión por antimateria. La antimateria, cuando entra en contacto con la materia, produce una explosión de energía pura, lo que en teoría proporcionaría el impulso necesario para alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Otra idea es la de las velas solares. Estas velas gigantescas, impulsadas por la presión de la luz del Sol o láseres potentes desde la Tierra, acelerarían una nave espacial a una fracción de la velocidad de la luz. Aparte de la propulsión, los viajes interestelares implican desafíos en aspectos prácticos y humanos. ¿Cómo garantizar la supervivencia de los astronautas en un viaje que duraría décadas o incluso generaciones? La vida a bordo de una nave espacial en un viaje tan prolongado requeriría sistemas sostenibles de soporte vital, como la producción de alimentos o el manejo del agua. Además, factores psicológicos y sociales, como el confinamiento prolongado y el aislamiento, deben ser considerados cuidadosamente.
Otra posibilidad que exploran los científicos es la de los viajes generacionales, en los que la nave espacial se diseñaría para hospedar a varias generaciones de astronautas. Familias de viajeros espaciales nacerían y morirían en el viaje, con la esperanza de que sus descendientes lleguen al destino final. Los viajes en el tiempo. La fascinación de la humanidad por viajar en el tiempo ha sido alimentada desde que H. G. Wells escribió La máquina del tiempo. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo es una dimensión que, junto con las tres dimensiones espaciales, forma el continuo espacio-tiempo. Las tres dimensiones espaciales, altura, anchura y profundidad, ya se conocían, pero Einstein introdujo la idea revolucionaria de que el tiempo también es una dimensión. La gente se mueve, por tanto, por el tejido espacio-tiempo, no solo por el espacio. Esta teoría permite la posibilidad teórica de viajar en el tiempo bajo ciertas condiciones límite. Según la relatividad general, un campo gravitacional fuerte como el de un agujero negro altera el paso del tiempo. El tiempo transcurre más lentamente cuanto más cerca se está del agujero negro. El agujero negro más cercano a la Tierra es Gaia BH1. Está a unos 1566 años luz de distancia. Si una nave espacial viajase desde la Tierra a la velocidad de la luz, tardaría aproximadamente 1566 años en llegar. Sin entrar en fórmulas complejas, la distancia mínima a la que podría estar la nave espacial sin ser absorbida por el agujero negro es de unos 85 kilómetros o 53 millas. Si la nave espacial humana orbita a esta distancia durante 5 años alrededor del centro del agujero negro, para los astronautas dentro de la nave pasarían 5 años. Sin embargo, debido a la intensa gravedad del agujero negro, el tiempo para ellos se habrá movido más lentamente que para nosotros. En la Tierra habrían transcurrido aproximadamente 6 años. Si la nave volviese a la Tierra, habrían pasado 3138 años, sumando los 3132 años de ir y volver, y los 6 por estar cerca de Gaia BH1.
Esto resulta en un viaje al futuro para los astronautas en comparación con lo que habría experimentado alguien que se quedara en la Tierra durante ese tiempo. En todo caso, viajar en el tiempo enfrenta obstáculos insuperables con la tecnología actual. Alcanzar velocidades cercanas a la luz es, hasta ahora, imposible. Serían necesarias enormes cantidades de energía con consecuencias catastróficas para cualquier objeto físico, incluidos los seres humanos. Por otro lado, están los viajes al pasado. Las ecuaciones de la relatividad general permiten la posibilidad de curvas cerradas tipo tiempo, que teóricamente permitirían viajar al pasado. Sin embargo, no han sido observadas ni se consideran realizables con la tecnología actual. Además, existe el problema de la paradoja del abuelo. Es un conflicto lógico que sucede si una persona viaja al pasado y cambia algo que evita que ella misma nazca. Si alguien viaja al pasado y causa la muerte de su abuelo, existiría una paradoja. Si el viajero en el tiempo logra su objetivo, entonces no habría nacido y por lo tanto no podría haber viajado al pasado. Esto genera una paradoja, lo que lleva a cuestionar la viabilidad de viajar en el tiempo al pasado. Una solución teórica es que al viajar al pasado y realizar una acción que altere los eventos históricos, se crearía una nueva línea de tiempo o universo paralelo. En este nuevo universo, el abuelo muere antes de tener hijos, pero el universo original donde el viajero nació sigue existiendo sin cambios. Así, la paradoja se evita porque el viajero no afecta su propia existencia en su línea de tiempo original. Otra opción es la hipótesis de autoconsistencia de Novikov, que sugiere que cualquier acción realizada al viajar al pasado es ya consistente con la historia conocida. Es decir, cualquier intento de matar al abuelo fallaría por alguna razón, asegurando que el viajero nazca eventualmente. Otras teorías sugieren que los viajes en el tiempo no llevan al pasado del propio universo del viajero, sino a una versión alternativa del pasado. Por lo tanto, cualquier modificación que realice el viajero influye en un pasado alternativo, no en el suyo. Historias de viajeros en el tiempo.
A lo largo de los años, han surgido varios relatos intrigantes sobre personas que supuestamente viajaron en el tiempo. En el año 2000, un usuario que se identificó como John Titor apareció en varios foros de Internet, alegando ser un viajero en el tiempo del año 2036. Titor compartió detalles sobre su máquina del tiempo que presuntamente fue construida por la empresa General Electric en el futuro. Pronosticó varios eventos futuros, entre ellos una guerra civil en Estados Unidos y la desintegración de la sociedad tal como la conocemos. Otro de los casos más extraños es el del hombre que llegó a un aeropuerto japonés en 1954. Insistió en que venía de Tauret, un país al parecer situado entre Francia y España, que en realidad no existe. Fue detenido por las autoridades y luego desapareció misteriosamente antes de que se pudiera investigar más a fondo. En una imagen de 1941, durante la ceremonia de reapertura del puente South Forks en Canadá, destaca un hombre con gafas y ropa aparentemente moderna. Algunos teóricos han especulado que quizás sea un viajero en el tiempo, aunque otros sugieren que su atuendo se explica por las tendencias locales de la época. Otra historia es la de Rudolf Fentz, quien supuestamente apareció en Times Square en 1950 vestido con la moda del siglo XIX y confundido por el entorno moderno. Según los informes, fue atropellado por un automóvil y se encontraron objetos del siglo XIX en su posesión. La historia fue utilizada más tarde para argumentar sobre los peligros y posibilidades de los viajes en el tiempo, aunque se reveló que fue escrita en los años 70. Die Erwartete es una pintura del artista austriaco Ferdinand Georg Waldmüller, creada en 1860. Ha suscitado curiosidad debido a que muestra a una mujer que parece estar caminando por un sendero mientras sostiene un teléfono móvil. Sin embargo, los expertos aclaran que el objeto es probablemente un libro de oraciones, común en ese contexto cultural. El cronovisor fue un hipotético dispositivo inventado por el sacerdote italiano Pellegrino Ernetti en la década de 1950. Según Ernetti, este aparato permitía ver eventos del pasado como si estuvieran ocurriendo en tiempo real. Ernetti afirmó haber observado eventos históricos y figuras como Cristo en la cruz. Pero la existencia del cronovisor nunca fue comprobada y críticos lo consideran un fraude. Ronald Mallet, un físico teórico de la Universidad de Connecticut, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la posibilidad de los viajes en el tiempo. Su interés en este campo surgió tras la muerte prematura de su padre, lo que lo impulsó a buscar una forma de reencontrarse con él.
Inspirado por la novela La máquina del tiempo de H. G. Wells, Mallet decidió dedicarse a los estudios de física. La investigación de Mallet se centra en las teorías de la relatividad de Einstein, específicamente en la idea de que los agujeros de gusano podrían permitir el viaje en el tiempo. Mallet sugirió que un anillo de luz láser tendría la capacidad teórica de torcer el espacio-tiempo dentro de este anillo, creando un bucle de tiempo cerrado. Esto permitiría que la información viaje hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, los científicos han señalado que, aunque interesante, la teoría de Mallet requeriría energías y tecnologías que están más allá de lo que actualmente es posible. Además, algunos críticos argumentan que, aunque la teoría es matemáticamente válida, resulta incierta su factibilidad física. El hiperespacio. Popularizado por la ciencia ficción, se refiere a una dimensión alternativa o un espacio de más dimensiones que permitiría viajes más rápidos que la luz. Según la teoría de la relatividad de Einstein, nada es capaz de viajar más rápido que la luz sin violar las leyes de la física. El hiperespacio sería un atajo, un medio para distorsionar el espacio-tiempo de tal manera que los puntos distantes se acerquen entre sí. Imaginemos un personaje en una hoja de papel. Este personaje bidimensional solo se mueve a lo largo de la superficie de la hoja, adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha. No tiene noción de la dimensión fuera de la hoja. Si el personaje se levantase de la hoja y se moviese en la tercera dimensión, experimentaría algo totalmente fuera de su comprensión bidimensional. Del mismo modo, si pudiéramos acceder al hiperespacio, experimentaríamos aspectos del universo completamente nuevos, siendo capaces de viajar en el tiempo. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN. ¿Puede provocar la apertura de una puerta hacia otra dimensión? En las profundidades de la frontera franco-suiza, un coloso de la ciencia se extiende bajo tierra, también llamado LHC. Es una maravilla de la ingeniería moderna, el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Fue diseñado para probar las predicciones de diferentes teorías de la física de partículas.
Su función es hacer colisionar partículas subatómicas a altas velocidades, dando información sobre los componentes fundamentales del universo. Entre las teorías que el LHC busca explorar está la existencia de dimensiones adicionales. Según la teoría de cuerdas, es posible que existan otras dimensiones, pero serían a escalas microscópicas, imperceptibles sin experimentos de alta energía. A raíz de estos experimentos, se ha considerado la posibilidad de que produzcan agujeros negros microscópicos. Serían extremadamente pequeños y de vida muy corta, evaporándose antes de causar cualquier daño a través de un proceso conocido como radiación de Hawking. En cualquier caso, desde el punto de vista científico, la seguridad de los experimentos en el LHC ha sido una prioridad máxima. Los científicos del CERN han realizado múltiples revisiones de seguridad y estudios que concluyen que cualquier fenómeno exótico producido se desvanecería instantáneamente. ¿Podría el acelerador de partículas abrir una puerta hacia otra dimensión? Es una idea que pertenece más bien a la ciencia ficción. La energía necesaria para alterar el espacio-tiempo y crear algo parecido a un portal dimensional es muy superior a la que el LHC es capaz de generar. Según la teoría de la relatividad general, manipular el espacio-tiempo de tal manera requeriría cantidades de energía comparables a las de un agujero negro o una estrella de neutrones. Esto es algo completamente fuera del alcance de nuestra tecnología. A pesar de todas las evidencias científicas que indican lo contrario, existen personas que creen que en el pasado se cometió una temeridad. Según estas teorías, el gran colisionador de hadrones habría causado inadvertidamente la destrucción de nuestro propio universo, trasladándonos a un universo paralelo. Aunque esto sin duda hace que los escritores de ciencia ficción se entusiasmen, no hay nada que otorgue credibilidad a esta especulación. La mejor explicación a la seguridad del gran colisionador es que sus actividades son mínimas comparadas con las colisiones de partículas que ocurren naturalmente en la atmósfera. La teoría de cuerdas y la 11ª dimensión. Esta teoría presenta un cosmos cuyos componentes fundamentales no son partículas, sino cuerdas vibrantes de energía.
Surgió en un intento de describir las fuerzas nucleares fuertes, pero se convirtió en una candidata para la teoría del todo. Propuso una manera de unificar todas las fuerzas fundamentales del universo, contemplando también la gravedad. Sin embargo, para que funcione matemáticamente, requiere más dimensiones de las 4 que experimentamos en nuestra vida diaria. En las primeras versiones de la teoría de cuerdas, los físicos descubrieron que necesitaban hasta 10 dimensiones para que las ecuaciones se mantuvieran coherentes. Con el desarrollo de una versión más sofisticada conocida como teoría M, el número requerido de dimensiones se elevó a 11. La teoría M va más allá de las cuerdas al introducir objetos más complejos como membranas y otras entidades multidimensionales. Las dimensiones extras estarían compactadas o enrolladas en escalas extremadamente pequeñas, invisibles para los instrumentos actuales. Imaginemos un cable muy largo y delgado. Visto desde lejos parece una línea, pero al acercarnos se ve su circunferencia, revelando una segunda dimensión oculta. De manera similar, las 11 dimensiones adicionales existirían, pero enrolladas tan apretadamente que solo tienen efectos perceptibles a escalas subatómicas. La 11ª dimensión permitiría combinar la teoría de la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. La relatividad general de Einstein explica el funcionamiento de la gravedad en grandes escalas, abarcando planetas, estrellas, galaxias y el universo en su totalidad. En esta teoría, la gravedad no se describe como una fuerza, sino como una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Los objetos masivos como la Tierra o el Sol deforman el espacio-tiempo a su alrededor, y esta curvatura es lo que percibimos como gravedad. Por otro lado, la mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas subatómicas como electrones, protones y fotones. En el mundo cuántico, las partículas existen en múltiples estados al mismo tiempo, lo que se llama superposición. Se conectan instantáneamente a través del espacio, lo que se llama entrelazamiento cuántico. Lo que es más extraño, las propiedades de las partículas no están definidas hasta que son observadas, el principio de incertidumbre. El problema surge cuando intentamos aplicar la relatividad general a escalas muy pequeñas como dentro de los átomos o en situaciones extremas como el interior de un agujero negro. Las ecuaciones de la relatividad general y la mecánica cuántica son matemáticamente incompatibles en estos contextos. La relatividad general describe el espacio-tiempo como una tela suave y continua que se deforma con la masa y la energía. Pero según la mecánica cuántica, a escalas muy pequeñas, el espacio-tiempo podría no ser suave y continuo, sino granulado y con fluctuaciones.
En la mecánica cuántica no podemos conocer con precisión simultáneamente ciertas propiedades de una partícula, como su posición y momento. Por otro lado, la relatividad general demanda una precisión absoluta en la medición de la curvatura del espacio-tiempo, lo cual entra en conflicto con el principio de incertidumbre. Es aquí donde es esencial la teoría de cuerdas y la 11ª dimensión. Permite la unificación de todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluida la gravedad, en una sola teoría coherente. En la relatividad general, las singularidades como las que se encuentran en los agujeros negros son puntos donde las ecuaciones se descomponen. Las 11 dimensiones permiten una descripción más completa del espacio-tiempo, lo que suaviza estas singularidades y evita los problemas matemáticos asociados con ellas. Imaginemos que estamos tratando de describir la forma de una hoja de papel arrugada usando solo 2 dimensiones, largo y ancho. No es posible representar completamente las arrugas, porque para hacerlo se necesita una tercera dimensión que es la profundidad. De igual modo, la 11ª dimensión aporta la dimensión extra necesaria para comprender los fenómenos cuánticos y gravitacionales de manera conjunta. ¿Fenómenos paranormales, puertas a otras dimensiones? En este capítulo nos adentramos en territorio desconocido y especulativo, pero la ciencia consiste en hacerse preguntas, en mantener un espíritu crítico. Y todavía existen fenómenos que no tienen explicación o que son difíciles de interpretar. En lugares con historias de batallas o tragedias, como castillos antiguos, se han narrado encuentros con figuras de otra época. Algunos explican estas apariciones como señales de portales temporales que se abren brevemente, permitiendo vislumbrar otro tiempo o dimensión. Desde un punto de vista psicológico y sociológico, se razona por una predisposición de la persona. La combinación de la atmósfera del lugar y los conocimientos previos de los hechos históricos inducen experiencias que se interpretan como sobrenaturales. Un famoso ejemplo se sitúa en Gettysburg, Estados Unidos. Fue el escenario de una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil estadounidense en 1863. Numerosos visitantes han informado haber visto figuras y escuchado sonidos de batalla, con disparos, gritos y olor a pólvora. Algunos creen que son manifestaciones de los soldados que murieron y que su presencia es tan fuerte que de alguna manera trasciende el tiempo.
Otros piensan que estas experiencias son ecos del pasado activados por la atmósfera cargada del lugar. En el pequeño pueblo de Belmes de la Moraleda, en España, un fenómeno conocido como las caras de Belmes lleva fascinando desde su descubrimiento en 1971. En la residencia de la familia Pereira aparecieron inexplicablemente imágenes de rostros humanos en el suelo de la cocina. Las caras variaban en expresión y forma, desvaneciéndose y reapareciendo con nuevas características. Algunos investigadores teorizaron que son apariciones de almas atrapadas entre dimensiones. Estarían vinculadas a energías espirituales o restos de un antiguo cementerio. Otros análisis sugieren que las caras fueron creadas artificialmente usando técnicas químicas como nitrato de plata o pigmentos. El fenómeno conocido como poltergeist ha aterrorizado a la humanidad a lo largo de la historia. Se trata de sucesos inexplicables, como movimientos de objetos, ruidos y otras perturbaciones físicas que aparentemente tienen origen paranormal. A menudo, estos sucesos se centran en un individuo, generalmente un joven. En los casos más intrigantes, los poltergeists alteran el entorno físico, pareciendo manipular las percepciones del tiempo y el espacio de quienes los experimentan. Esto ha llevado a algunos a pensar que quizá sean más que meras manifestaciones de energías inexplicadas. Serían como accesos a diferentes dimensiones, basándose en la observación de que a menudo infringen las normas de la física. Por ejemplo, objetos que se mueven solos o se levantan sin explicación visible sugieren la presencia de fuerzas o campos energéticos. Estas anomalías plantean la idea de posibles brechas en el espacio-tiempo que, bajo ciertas circunstancias, permiten acceder a otras realidades. Ciertos relatos describen momentos donde las leyes del tiempo y el espacio parecen alterarse durante episodios de actividad poltergeist. Los afectados mencionan pérdidas de tiempo, distorsiones espaciales en sus hogares y, en casos extremos, visiones de otros mundos. Los desplazamientos temporales, también llamados tiempo perdido o tiempo ganado, son otros de los fenómenos paranormales más extraños. En ellos, las personas sienten que han perdido horas en un instante.
En otros casos, que breves momentos han durado mucho tiempo. Un caso célebre de desplazamiento temporal es el incidente de la carretera 5 en California. Varios testigos han descrito saltos temporales mientras transitaban por un tramo específico de esta carretera. En lo que parecían ser solo minutos, el reloj avanzó varias horas y llegaron a sus destinos mucho antes de lo esperado. Otro ejemplo proviene del Área 51 en Nevada, Estados Unidos, conocida por su asociación con teorías de ovnis. Aquí se han documentado numerosos relatos de empleados y visitantes que experimentaron anomalías temporales. Algunos interpretan esto como una interacción con tecnologías avanzadas que alteran la percepción temporal. El efecto Mandela. Se refiere a situaciones en las que un gran número de personas recuerda un evento de manera diferente a como realmente ocurrió según registros históricos. El nombre proviene de un caso enigmático. Muchas personas afirmaban recordar haber visto noticias sobre la muerte de Nelson Mandela en prisión durante la década de 1980. Sin embargo, Mandela falleció en 2013 debido a complicaciones relacionadas con la edad y una infección respiratoria. Algunos han propuesto que este fenómeno indica la existencia de universos paralelos. Lo que es más extraordinario, la posibilidad de que en ciertos momentos percibamos o interactuemos con estas realidades alternas. Según esta teoría, las discrepancias en nuestros recuerdos colectivos son momentos en los que las líneas temporales se han cruzado con otras. De esta forma, las personas que experimentan el efecto Mandela estarían vislumbrando un universo donde las cosas transcurrieron de manera diferente. Otro ejemplo es el de la icónica frase de la película Star Wars, donde Darth Vader revela su paternidad a Luke Skywalker. Muchos recuerdan que la frase era "Luke, yo soy tu padre", cuando en realidad el diálogo correcto es "No, yo soy tu padre". En el ámbito de la animación, está el caso de la película de Disney Blancanieves y los 7 enanitos. Un gran número de personas recuerda que la malvada reina dice "espejo, espejo", cuando en realidad el diálogo correcto es otro. Este tipo de errores de memoria masivos sugiere, para algunos, que algo más profundo y posiblemente multidimensional está en juego. Científicamente, es complejo tratar estas teorías sin un escepticismo saludable.
Según la neurociencia, la memoria humana suele fallar y se ve afectada por numerosos factores, desde el estado emocional hasta las influencias culturales. Experiencias cercanas a la muerte, portales dimensionales. Hay quienes mencionan haber experimentado estas situaciones en momentos de grave peligro o enfermedad crítica. La religión y las creencias de una persona influyen en sus experiencias cercanas a la muerte. Pero hay elementos comunes, como la sensación de paz, el viaje a través del túnel y la visión de seres espirituales. Desde el punto de vista científico es un fenómeno intrigante, porque parecen ocurrir en momentos en que el cerebro está bajo estrés extremo o cerca del cese de su actividad. Una de las explicaciones es la hipótesis de la anoxia cerebral, que sugiere que estas experiencias ocurren por una disminución del oxígeno en el cerebro. En condiciones de anoxia, el cerebro entra en un estado alterado de conciencia que provoca percepciones inusuales. Esta teoría está respaldada por el hecho de que situaciones similares de disminución de oxígeno, como la hipoxia de alta altitud, provocan alucinaciones. A lo largo de la historia, las historias de experiencias cercanas a la muerte han hablado de un viaje por un túnel hacia una luz brillante. En el marco de los multiversos, una hipótesis muy especulativa es que son momentos en que los individuos perciben brechas en la realidad o viajan por un portal dimensional. Percibirían realidades que normalmente están ocultas a nuestros sentidos, tocando brevemente la estructura misma del espacio-tiempo. Es una perspectiva que ayuda a explicar algunos de los aspectos más desconcertantes reportados, como la sensación de estar desprendido del cuerpo físico. Si consideramos el cuerpo como algo vinculado a nuestra dimensión espacial y temporal, la experiencia de salir del cuerpo se interpreta como un paso hacia otra realidad. Del mismo modo, comunicarse con otros seres sería una interacción con entidades de otras dimensiones. Además, estas experiencias suelen tener un impacto transformador en quienes las viven. Muchos regresan con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, un sentido renovado de conexión con el universo. La experiencia de ver literalmente más allá del mundo material ampliaría la conciencia de una persona, alterando su comprensión de la vida, la existencia y el cosmos.
Los déjà vu. Hay segundos llenos de misterio, breves momentos que nos hacen cuestionar nuestra percepción de la realidad. Uno de estos fenómenos es el déjà vu, una experiencia en la que uno siente que ya ha vivido el momento presente. A veces se considera un extraño truco de la mente, pero una hipótesis sugiere que el déjà vu es algo más. Un portal a otra dimensión. Déjà vu es un término francés que significa ya visto. Es un fenómeno universal experimentado por personas de diversas culturas. Ocurre cuando una situación nueva parece extrañamente familiar, como si se estuviera experimentando algo que ya se ha vivido. Aunque solo dura unos segundos, el sentimiento de familiaridad es intenso. Desde una perspectiva científica, la explicación es una anomalía en el proceso de la memoria. Surgiría de una sincronización en el proceso de almacenamiento y recuperación de recuerdos. Es decir, una experiencia nueva es erróneamente catalogada por el cerebro como un recuerdo. Pero esto no responde a la profundidad emocional que muchas veces acompaña a un déjà vu. Vayamos al terreno especulativo, considerando una hipótesis más atrevida. Si cada decisión que tomamos crea un nuevo universo, cada versión de nosotros mismos experimenta una vida ligeramente diferente. Entonces, al tener un déjà vu, tal vez estamos sintiendo algo que otro yo ya vivió en un universo diferente. Es decir, nosotros mismos habríamos vivido el mismo evento o uno parecido en universos paralelos, lo que explica por qué lo recordamos. Este cruce dimensional no sería un viaje físico, sino más bien un instante fugaz de conexión mental, donde las barreras entre los universos se adelgazan. Ubicaciones especulativas de portales dimensionales. Globalmente, algunos sitios han despertado el interés de viajeros y buscadores de misterios. Uno de los lugares más enigmáticos es el Triángulo de las Bermudas. Se trata de un amplio espacio en el Atlántico Norte entre las Islas Bermudas, Miami y San Juan de Puerto Rico. Los registros de incidentes en esta zona datan de la época de Cristóbal Colón, quien mencionó extrañas luces en el mar y una brújula que giraba sin explicación. Pero fue en el siglo XX cuando el triángulo comenzó a formar parte del folclore contemporáneo, después de una serie de desapariciones. Uno de los casos más asombrosos es la desaparición en 1945 de los vuelos 19, un grupo de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos.
Estas aeronaves, que partieron de Florida para una misión de entrenamiento, se perdieron sin dejar rastro junto con sus 14 tripulantes. La última comunicación de radio sugirió que sus pilotos estaban desorientados y no reconocían su ubicación. Más misterioso aún fue el destino de un avión de rescate enviado tras ellos, que también desapareció. A lo largo de los años, las teorías sobre estos sucesos han variado. Algunas explicaciones científicas proponen que burbujas de metano emergen del fondo del océano creando anomalías hidrográficas. Las ideas más espectaculares proponen abducciones por extraterrestres. Pero entre todas, la teoría del portal dimensional sigue siendo una de las más persistentes. Según la misma, en el triángulo, las barreras entre dimensiones son más delgadas, permitiendo el tránsito inadvertido de barcos y aviones a otro plano de existencia. Los partidarios de esta postura citan la tecnología y los fallos extraños en los equipos de navegación. Muchos pilotos y marinos han relatado cómo sus instrumentos giran descontroladamente o fallan por completo al atravesar el triángulo. Estas anécdotas se usan para sostener que en la región hay fuerzas o energías que la ciencia actual no puede explicar. Además de las desapariciones y los fallos técnicos, hay testimonios de fenómenos que parecen desafiar la explicación lógica. Como nubes extrañamente formadas, olas que aparecen de la nada, y hasta el tiempo que parece comportarse de manera inusual. Son fenómenos que han llevado a algunos a especular que el triángulo está afectado por leyes de la física que difieren de las que gobiernan el resto del mundo. Los escépticos argumentan que muchos de los misterios atribuidos a esta región son explicados por errores humanos o malas condiciones meteorológicas. Otros argumentan que la razón de los numerosos accidentes en la zona es simplemente el alto tráfico aéreo. Sedona, en el estado de Arizona, Estados Unidos, es otro lugar que parece estar impregnado de una magia especial. Se dice que estas formaciones rocosas son el hogar de centros de energía llamados vórtices. Según quienes creen en su poder, estos vórtices son capaces de todo, desde sanar dolencias hasta permitir el contacto con otras dimensiones. Se describen como centros donde las energías terrestres se concentran y son excepcionalmente accesibles.
Los visitantes explican una sensación de rejuvenecimiento y claridad mental al estar cerca de ellos. Otros hablan de experiencias más profundas, como visiones espirituales o encuentros con seres de otras dimensiones. Los científicos y geólogos atribuyen estas sensaciones a la sobrecogedora belleza natural del área, que induce un estado meditativo o de gran apreciación estética. En el corazón de la campiña inglesa se erige uno de los monumentos prehistóricos más enigmáticos del mundo, Stonehenge, cuya construcción se remonta a más de 5.000 años. Con el paso de los siglos, ha sido interpretado de diferentes formas, como templo religioso, observatorio astronómico y cementerio. La disposición precisa de las piedras, alineadas con fenómenos astronómicos, sugiere que sus constructores poseían conocimientos avanzados de matemáticas y astronomía. Las teorías sobre cómo se transportaron y levantaron estas enormes piedras añaden un nivel adicional de misterio. Algunas piedras, llamadas sarsens, pesan hasta 25 toneladas y se cree que fueron transportadas desde una distancia de unos 32 kilómetros o 20 millas. Otras, algo más pequeñas, conocidas como piedras azules, probablemente fueron traídas desde más de 200 kilómetros o 124 millas de distancia. Hallazgos recientes sugieren que este lugar no solo era un punto de reunión para rituales de la prehistoria, habría sido también un monumento que evolucionó en varias fases a lo largo de milenios, reflejando la dinámica y los cambios de las comunidades que lo rodeaban. Para otros, Stonehenge se considera un portal a otras dimensiones o un punto energético. Cada año, durante los solsticios de verano e invierno, miles de personas se congregan aquí para presenciar la vista del sol naciente o poniente alineado con las piedras. Enclavado en las alturas andinas del sur del Perú, cerca del lago Titicaca, se encuentra el críptico portal de Aramu-Muru. Según relatos locales, sus orígenes se vinculan con los incas y posiblemente con civilizaciones anteriores. La leyenda relata que Aramu-Muru, un sacerdote inca que escapaba de los conquistadores españoles, llegó aquí con un disco dorado que servía como llave. Al colocarla en el portal, se abrió un pasaje a otra dimensión, por donde el sacerdote escapó, desapareciendo de este mundo para siempre. La teoría interdimensional de los ovnis. Esta propuesta propone que los avistamientos de objetos voladores no identificados se deben a interacciones con otras dimensiones que coexisten con la nuestra.
Se diferencia de la hipótesis extraterrestre, que sostiene que los ovnis son visitas de seres inteligentes de otros planetas. La teoría interdimensional ha ganado adeptos en ciertos círculos de la ufología porque da una explicación alternativa al comportamiento inexplicable de los ovnis. Según sus principales defensores, los ovnis son una manifestación moderna de un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia. En épocas anteriores, los avistamientos se atribuían a criaturas mitológicas o sobrenaturales, y en la actualidad a seres extraterrestres. Meade Lane argumentó que los ovnis son etéricos y que se materializan y desmaterializan al pasar entre niveles de la materia. Lane fue uno de los primeros en sugerir que los visitantes de los ovnis son seres humanos de otra dimensión. Por otro lado, John Keel sugirió que los ovnis y sus ocupantes no son necesariamente visitantes extraterrestres de otros planetas, sino que provienen de otras dimensiones. Podrían ser seres con capacidad para moverse entre su dimensión y la nuestra. Según Keel, estos seres interdimensionales o ultraterrestres tienen la capacidad de manipular la percepción humana. Además, Keel plantea que los ultraterrestres han manipulado a la humanidad con diversos propósitos, posiblemente para estudiar o influenciar el desarrollo humano. Keel también ha apuntado que muchos encuentros con ovnis involucran fenómenos paranormales, como avistamientos de criaturas extrañas y experiencias psíquicas. Esto sugiere que son parte de un fenómeno más complejo, con diversas anomalías. Otros autores como Allen Hynek y Jacques Vallée han considerado la posibilidad de universos interconectados. Inicialmente, Vallée apoyaba la idea de que los ovnis eran visitas de seres extraterrestres de otros planetas, pero más tarde llegó a la conclusión de que la hipótesis extraterrestre es demasiado limitada y no explica toda la evidencia disponible. Así, Vallée ha propuesto que los ovnis son entidades de otras dimensiones, pero no seres extraterrestres inteligentes de otros planetas de nuestro universo. Serían seres capaces de manipular nuestras percepciones y aparecer de diversas formas, estando más allá del espacio-tiempo. Esto explicaría la naturaleza cambiante y a veces incomprensible de estos fenómenos, así como su persistencia a lo largo de la historia. El fenómeno ovni. La mayoría de los avistamientos ovni se clasifican como objetos conocidos o fenómenos atmosféricos. Sin embargo,
Un pequeño porcentaje permanece sin explicación. La comunidad científica ha sido escéptica sobre considerar los ovnis como un tema de estudio serio. Pero a partir de diversos acontecimientos, esta visión ha ido cambiando poco a poco. El caso ovni más famoso es el incidente de Roswell en 1947, que para algunos investigadores fue la caída de una nave alienígena. El físico nuclear Stanton Terry Friedman fue el primero que apoyó la hipótesis de que se trató de un auténtico accidente extraterrestre. Más recientes son los llamados ovnis del Pentágono, grabaciones de video efectuadas por aviones de combate de la Marina de los Estados Unidos. Se conocían desde 2017, aunque el Pentágono los confirmó oficialmente en 2020. El primer video, llamado FLIR 1, grabado en 2004, muestra un objeto alargado que se mueve rápidamente sobre el océano. Fue capturado por un caza FA-18 Super Hornet de la Marina estadounidense cerca de la costa de San Diego. Los pilotos informaron que el objeto no tenía alas, rotores ni ninguna fuente visible de propulsión. El segundo video, llamado Gimbal, de 2015, fue grabado por un caza del mismo modelo utilizando una cámara de infrarrojos. Los pilotos se escuchan expresando su asombro ante el comportamiento del objeto. Se observa una estructura en forma de disco que se desplaza horizontalmente antes de detenerse y girar sobre su eje. El tercer video, llamado Go Fast, grabado también en 2015, muestra un objeto pequeño. El video captura tanto su velocidad como la dificultad para rastrearlo. Parece moverse sin ningún tipo de propulsión visible y a una velocidad que desafía las capacidades de aeronaves conocidas. Ha habido distintas especulaciones que intentan explicar qué son estos objetos volantes no identificados. Algunos han propuesto que son drones de otros países que intentan observar las capacidades aeronavales estadounidenses. Otros han afirmado que ningún país tiene el potencial de producir aeronaves con estas capacidades extraordinarias. No se ha llegado a una conclusión de qué son, pero sí se ha confirmado que son objetos físicos. Por otro lado, en 2023 apareció en escena David Grush, un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ex oficial de inteligencia. Declaró algo impactante y sin precedentes en una audiencia del Congreso estadounidense. Afirmó que el gobierno de Estados Unidos tiene programas secretos dedicados a la recuperación y reversión de ingeniería de naves no humanas, enfatizando que tiene múltiples naves de origen no humano y cadáveres de pilotos alienígenas.
Dijo haber visto documentos sobre una nave recuperada en Italia en 1933, transferida a Estados Unidos en 1944 o 1945 con apoyo del Vaticano. En una entrevista posterior, Gruch sugirió que los ovnis provienen de dimensiones adicionales y que tienen intenciones malévolas. Sin embargo, la NASA y el Departamento de Defensa estadounidense negaron estas afirmaciones, indicando que no hay evidencia de vida extraterrestre ni de tal programa. Además, la respuesta general de los expertos en ufología ha sido específica, señalando la falta de evidencia concreta. Otro caso excepcional es el de Ryan Graves, titulado en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, con experiencia de una década volando para la Marina de los Estados Unidos. Según Graves, se comenzó a ver objetos no identificados a finales de 2013 y principios de 2014, después de una actualización del sistema de radar de sus aviones. Graves y su escuadrón los veían todos los días, cada vez que salían a volar. Inicialmente pensaron que eran errores del radar, hasta que los vieron visualmente. Los radares mostraban datos cinemáticos de los objetos, como ubicación y velocidad, sin determinar la forma. No seguían trayectorias controladas, frecuentemente mostrando movimientos inusuales. Graves mencionó que eran capaces de permanecer estacionarios incluso en vientos de hasta 140 millas por hora o 225 kilómetros por hora, algo que él encontraba difícil de explicar. Según el piloto, uno de los objetos tenía la forma de un cubo oscuro dentro de una esfera translúcida, una descripción coincidente con relatos anteriores. Sea cual sea su naturaleza, como muestra el caso de Ryan Graves, se trata de objetos insólitos. Para intentar entender mejor su comportamiento, vamos a detallar las habilidades que poseen. Algunos aparecen y desaparecen instantáneamente y se mueven a velocidades supersónicas sin generar efectos sónicos. Realizan cambios de dirección abruptos, imposibles para las aeronaves actuales y que los seres humanos no soportarían físicamente. Una posible explicación es que tengan la capacidad de saltar entre dimensiones o manipular el espacio-tiempo. Estarían controlando de una forma avanzada su propia inercia y gravedad. Otros informes sugieren que los ovnis se vuelven invisibles o alteran su apariencia. En ocasiones, la presencia de un ovni causa malfuncionamientos en equipos electrónicos como apagones de vehículos, interferencias en radios o anomalías en brújulas. Podrían estar equipados con algún tipo de tecnología que les permite influir o alterar campos energéticos a su alrededor. Usarían formas de energía no descubiertas o incluso la capacidad para realizar ingeniería en las propiedades fundamentales de la materia y la energía.
Otras teorías plantean que los ovnis son visitantes humanos provenientes del futuro. Algunos partidarios de esta teoría sugieren que los visitantes del futuro estarían observándonos o incluso interviniendo en momentos cruciales de la historia. Desde la década de 1940, ha habido avistamientos de ovnis cerca de instalaciones militares, particularmente aquellas que poseen armas nucleares. En 1980, cerca de la base aérea de Bentwaters en el Reino Unido, varios militares informaron haber visto luces extrañas y un objeto metálico en el bosque de Rendlesham. La base albergaba armas nucleares en ese momento, aunque esta información no era de dominio público. Si los ovnis son de origen extraterrestre, sus tripulantes tal vez estén interesados en la tecnología nuclear humana. Otra posibilidad es que estén tratando de asegurarse de que no usemos estas armas de manera destructiva. Si son visitantes interdimensionales, quizás tengan la capacidad de observarnos sin intervenir directamente en nuestro espacio-tiempo de manera consistente. Pero obviamente, todas estas teorías son altamente especulativas. Las especies alienígenas del multiverso. Si aceptamos la premisa de que hay un número infinito de universos, entonces nos enfrentamos a una consecuencia asombrosa. Entre estos universos, es posible que existan infinitos lugares donde se han desarrollado civilizaciones inteligentes. Cada universo, con sus propias reglas de física, química y biología, sería el hogar de formas de vida increíblemente diversas, muy diferentes de lo que conocemos en la Tierra. Algunas de estas civilizaciones estarían en etapas de desarrollo tecnológico que superan ampliamente lo que hemos alcanzado los seres humanos. Controlarían formas de energía y tecnologías que nosotros consideraríamos mágicas. Otras estarían en sus fases formativas, apenas comenzando a entender su propio mundo. En un universo de materia densa, la materia tiene una densidad mucho mayor que en nuestro universo, lo que provoca la formación de planetas y estrellas masivos. Esto causaría una gravedad extremadamente alta en los planetas. Los seres necesitarían ser pequeños y robustos para moverse eficientemente. En un universo de evolución rápida, las tasas de mutación y evolución son mucho más rápidas que en nuestro universo. Llevaría a la aparición de formas de vida con estructuras corporales altamente variadas, como extremidades adicionales.
Si la tecnología y las herramientas son fundamentales para la supervivencia, tener más brazos facilitaría la multitarea y la construcción de complejas máquinas y estructuras. En un universo donde la gravedad cambia constantemente, los alienígenas tendrían cuerpos flexibles y adaptables. Serían seres con cuerpos gelatinosos y transparentes, capaces de cambiar de forma. Sus cuerpos podrían estirarse y contraerse según la gravedad. Las caras tendrían ojos grandes y multifacéticos, capaces de ver en varios espectros de luz. No tendrían nariz o sería mínima, y la boca sería capaz de expandirse y contraerse. Su piel tendría un brillo perlado, con colores que cambian en respuesta a su entorno. En un universo de química exótica, las leyes de la química difieren de las de nuestro universo. Los alienígenas podrían tener una biología basada en el silicio, con estructuras celulares resistentes a altas temperaturas. Cuerpos cristalinos con una apariencia similar a los cristales de cuarzo. Extremidades articuladas compuestas por segmentos duros. Ojos compuestos de múltiples lentes cristalinas, sin boca visible, ya que la comunicación sería por bioluminiscencia o vibraciones. Podrían tener 4 extremidades capaces de dividirse en múltiples segmentos para manipular objetos de forma precisa. En un universo de dimensiones extras, habría más de las 4 dimensiones de nuestro universo, estando compactadas y afectando a la física fundamental. Los seres inteligentes existirían en más de 3 dimensiones espaciales, interactuando con su entorno y con otros seres en formas incomprensibles para nosotros. Tendrían la capacidad de atravesar objetos sólidos en nuestra percepción tridimensional. La comunicación sería telepática, ocurriendo instantáneamente a través de múltiples dimensiones. Sus cuerpos serían fluidos, constantemente cambiando en formas geométricas que sobresalen en varias dimensiones. Sus caras aparecerían y desaparecerían en diferentes partes de su cuerpo con ojos que se multiplican y se trasladan. Las extremidades se extenderían y retraerían en varias dimensiones, permitiéndoles interactuar con el entorno de maneras imposibles para los seres tridimensionales. El universo dominado por energía oscura es otra posibilidad. Se trata de una misteriosa forma de energía que acelera la expansión del universo. Sus seres estarán compuestos principalmente de energía, con la capacidad de cambiar de forma y desplazarse sin necesidad de cuerpos físicos. Capaces de comunicarse mediante cambios en la intensidad y frecuencia de su energía, de forma similar a un código Morse lumínico.
Sus cuerpos estarían compuestos de energía pura, con contornos vagamente humanoides pero sin detalles definidos. Tendrían un brillo constante de energía, con colores que fluctúan entre el azul oscuro y el negro, creando un efecto visual de un aura oscura. Los rasgos faciales serían apenas perceptibles, con ojos que parecen agujeros negros y bocas que emiten pulsos de energía. Los brazos y piernas se alargarían y deformarían, con capacidad para emitir ráfagas de energía. Aún más extraña es la posibilidad de seres inteligentes de un universo con tiempo no lineal, donde el tiempo no fluye de manera constante y unidireccional como en el nuestro. En este escenario, sería posible que el tiempo se mueva hacia adelante y hacia atrás, detenerse, acelerarse o bifurcarse en múltiples direcciones. Estos alienígenas o ultraterrestres experimentarían el tiempo de manera no lineal, viendo pasado, presente y futuro simultáneamente. Esto les permitiría prever eventos y actuar con una precisión increíble. Tendrían una memoria compartida, almacenando información en un continuo temporal accesible para todos los miembros de su especie. Serían entidades con cuerpos segmentados en anillos concéntricos, cada anillo simbolizando un momento distinto en el tiempo. Sus cuerpos mostrarían escenas del pasado y futuro como si su piel fuera una pantalla holográfica. Sus caras tendrían múltiples ojos dispuestos en patrones circulares, permitiéndoles ver en todas direcciones y momentos. Las extremidades tendrían articulaciones dobles, permitiendo movimientos fluidos y rápidos en cualquier dirección temporal. Es evidente que estas son conjeturas acerca de seres alienígenas que habitarían el multiverso, en universos completamente distintos al nuestro. Aún sonando como algo sacado de la ciencia ficción, la potencial existencia de formas de vidas muy diferentes a lo que conocemos resulta fascinante. Esto nos lleva a considerar la capacidad futura del ser humano para simular este tipo de realidades de manera similar a lo que ya se hace en los videojuegos. ¿Vivimos en una simulación? ¿Es nuestro mundo real? Con una edad de aproximadamente 13.800 millones de años, el universo eclipsa los apenas 6.000 a 8.000 años de nuestra civilización. Esta gran diferencia de edad pone en perspectiva la naturaleza fugaz de la historia humana y sus logros.
No obstante, la tecnología avanza de manera rápida y exponencial, lo que nos impulsa a reflexionar sobre diversas cuestiones inquietantes. Imaginemos que estamos jugando a un videojuego con gráficos ultra realistas y una inteligencia artificial extremadamente avanzada. Este juego simula una ciudad llena de cientos de miles de personajes virtuales con los que podemos interactuar. Somos conscientes de que todo es solo una simulación controlada por nosotros desde una videoconsola. Sin embargo, los personajes dentro del juego creen firmemente que son personas reales viviendo en una ciudad real. Están programados para sentir y experimentar su mundo como si fuera auténtico. Tienen recuerdos, aspiraciones y una percepción del tiempo y el espacio que les hace pensar que su existencia es auténtica. Si los personajes del juego creen que son conscientes y tienen experiencias subjetivas, ¿es su percepción de la realidad menos válida que la nuestra? ¿Qué define la realidad? Este escenario también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Si alguna vez se descubriera que nosotros mismos vivimos en una simulación creada por una inteligencia superior, ¿cómo cambiaría eso nuestra percepción de la realidad? Una civilización podría haber desarrollado la tecnología necesaria para crear simulaciones de miles de universos. Y es posible que nuestro universo sea uno de ellos. Visitar el mundo real de la civilización creadora sería como viajar a otra dimensión desconocida. Aunque esta teoría parece inverosímil, hay científicos y otros teóricos que la consideran seriamente. A lo largo de la historia, hemos visto que teorías una vez juzgadas como impensables han sido comprobadas como ciertas. Aristarco de Samos propuso hace unos 2300 años que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Esta idea fue ampliamente rechazada, hasta que Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, revitalizó la idea. Galileo Galilei y Johannes Kepler proporcionaron más pruebas que eventualmente obtuvieron su aceptación. Ignaz Semmelweis y Louis Pasteur, en el siglo XIX, propusieron que los microorganismos eran responsables de las enfermedades infecciosas. Fue una idea inicialmente ridiculizada, pero más tarde se demostró como verídica y de hecho se convirtió en la base de la microbiología moderna.
Profundicemos pues en esta curiosa idea de la simulación, defendida por algunas de las grandes mentes de nuestro tiempo. Cerebros simulados. El argumento de la simulación del filósofo Nick Bostrom sugiere tres posibilidades. La primera es que casi todas las civilizaciones se extinguen antes de desarrollar tecnologías avanzadas necesarias para crear simulaciones realistas. La segunda posibilidad es que las civilizaciones avanzadas deciden no crear simulaciones detalladas por razones éticas o de otro tipo. La tercera y más provocadora es que actualmente vivimos en una simulación hecha por computadora. Esta hipótesis también propone que, con la tecnología necesaria, seguramente buscaremos simular nuestra existencia, la de nuestros antepasados u otros mundos. Algo que ya ocurre con los videojuegos y sus personajes. Bostrom supone que futuras generaciones tendrán acceso a cantidades enormes de poder computacional, permitiéndoles ejecutar numerosas simulaciones. Si las simulaciones son detalladas y la teoría del substrato independiente es correcta, es posible que las mentes simuladas tengan conciencia. Según la teoría del sustrato independiente, la conciencia puede desarrollarse en diversos sustratos, no limitándose a lo biológico. Si esto fuera cierto, los seres humanos crearían mundos virtuales donde la mayoría de las mentes no pertenecerían a la raza original, sino que serían mentes virtuales. Aún nos falta el hardware y software necesarios para crear mentes conscientes en computadoras, pero es posible que el avance tecnológico supere estas limitaciones. Hoy en día hay millones de jugadores interactuando simultáneamente en mundos virtuales cada vez más complejos. Si el progreso tecnológico continúa a este ritmo, seremos capaces de simular no solo aspectos del entorno físico, sino también la totalidad de las experiencias humanas. Si una civilización avanzada desarrolla simulaciones que a su vez crean más simulaciones, las realidades simuladas se multiplican exponencialmente. La civilización inicial sería posiblemente una civilización del tipo 1 o 2 de la escala de Kardashev, dado que solo habría una realidad base y un número potencialmente infinito de simulaciones. La probabilidad de que estemos en la realidad base es mínima. ¿Es esto lo que han propuesto grandes mentes de nuestro tiempo, como Elon Musk? Sería altamente improbable que nuestro mundo sea real y, por tanto, altamente probable que sea una simulación.
Esta conclusión se basa en la suposición de que el progreso tecnológico continuará sin cesar. Además de que las civilizaciones avanzadas crearán múltiples simulaciones de la realidad. Puertas a otros universos simulados. Según el físico teórico Max Tegmark, si nuestro universo es una simulación, existiría la posibilidad de acceder a otros universos simulados mediante puertas dimensionales. No se trataría de puertas físicas, sino de brechas o fallos en el código de nuestra realidad, que nos permitirían acceder a otra capa de la simulación. Para entenderlo mejor, pensemos en un videojuego. Dentro de estos mundos digitales, los personajes usan portales para viajar instantáneamente de un lugar a otro. Una puerta dimensional sería algo parecido a un portal en un videojuego, pero a una escala infinitamente más compleja y con implicaciones mucho más profundas. Esta idea provoca numerosas preguntas. ¿Cómo sabríamos si hemos encontrado una puerta de estas características? ¿Reconoceríamos la brecha o estaría oculta en las anomalías que a veces observamos en el cosmos? Las brechas de la simulación. El estudio de la física cuántica ha revolucionado nuestra comprensión del universo. A través del principio de incertidumbre formulado por Werner Heisenberg, introduce un nivel de probabilidad y azar en la mecánica de las partículas subatómicas. Según este principio, es imposible conocer simultáneamente con precisión la posición y la velocidad de una partícula. Este indeterminismo contradecía la visión de Einstein de un universo regido por leyes físicas precisas y determinadas, donde Dios no juega a los dados. Otro de los aspectos más fascinantes de la mecánica cuántica es el entrelazamiento cuántico. Es un fenómeno que Albert Einstein una vez denominó acción espeluznante a distancia. Cuando dos partículas se entrelazan, el estado de una partícula puede depender instantáneamente del estado de la otra sin importar la distancia que las separe. Bajo estas circunstancias, la teoría del universo simulado gana más aceptación. Podríamos ver la probabilidad en la mecánica cuántica como cálculos en proceso dentro de un sistema simulado. Las conexiones entre puntos de datos, en este caso partículas, serían instantáneas y omnipresentes, más allá de las limitaciones del espacio y el tiempo tradicional. Además, la mecánica cuántica introduce la idea del observador,
indicando que las partículas no poseen un estado definido hasta que son observadas. Este principio sugiere que podríamos estar en una simulación donde los objetos solo toman forma concreta cuando es necesario. Es similar a los videojuegos, donde solo se generan partes del mundo virtual a medida que el jugador se acerca. Si nuestra realidad opera de esta manera, explicaría por qué las mediciones influyen en los resultados de los experimentos cuánticos. El sistema calcula los resultados solo cuando es necesario. Indicios de la simulación. Una forma para descubrir si vivimos en una simulación se basa en la detección de anomalías en las leyes de la física. Estas irregularidades serían señales de errores de procesamiento en la supuesta simulación. Por ejemplo, cambios inexplicables en las constantes fundamentales de la física serían señales de que algoritmos gobiernan nuestro universo. Formas mucho más evidentes estarían relacionadas con el rendimiento computacional. Ralentizaciones inexplicables en fenómenos naturales indicaría que la simulación está sobrecargada. También podríamos encontrar patrones matemáticos en la naturaleza que parezcan código informático. En todo caso, si contemplamos las leyes físicas de nuestro universo, podemos al menos sospechar. Las constantes físicas fundamentales parecen estar calibradas para permitir la formación de átomos, moléculas, estrellas, planetas y, en última instancia, la vida. Pequeños cambios en cualquiera de estas constantes podrían resultar en un universo completamente inhóspito. Si la velocidad de la luz fuera mayor, la relación entre la masa y la energía cambiaría, lo que podría afectar la estabilidad de la materia. Las partículas podrían desintegrarse más fácilmente, dificultando la formación de estructuras estables. Si la constante gravitacional fuera ligeramente más fuerte, las estrellas arderían mucho más rápido, agotando su combustible antes de que la vida tuviera oportunidad de evolucionar. Si la carga del electrón variara, las estructuras atómicas no se formarían adecuadamente, lo que impediría la creación de materia tal como la conocemos. De forma análoga, en el desarrollo de videojuegos, los programadores ajustan los parámetros para crear un entorno jugable y equilibrado. Si los parámetros estuvieran mal ajustados, el juego sería imposible de jugar. Pero hay más fenómenos extraños de la realidad que parecen apuntar a errores o patrones. Como las coincidencias entre distintos sucesos o personajes históricos.
En 1898, el autor Morgan Robertson escribió una novela titulada Futility, que narraba sucesos relacionados con un transatlántico llamado Titán. Como el Titanic, el navío de la novela también se hundió en abril al impactar contra un iceberg en el norte del Atlántico. Las coincidencias entre los presidentes Lincoln y Kennedy también han sido motivo de asombro. Ambos fueron elegidos al Congreso en años que terminan en 46 y como presidentes en años que terminan en 60. Ambos fueron asesinados un viernes y ambos fueron sucedidos por hombres apellidados Johnson. En el desarrollo de software, especialmente en simulaciones complejas, ocurren a veces errores o bugs que resultan en comportamientos inesperados. De esta forma, las coincidencias improbables podrían ser vistas como errores en la programación de nuestra simulación. Por otro lado, es posible que los creadores de la simulación inserten sincronías intencionalmente para interactuar con los habitantes. ¿Qué pasaría si pudiéramos abrir un portal a otra dimensión o si la humanidad descubre uno? Imaginemos que científicos de todo el mundo han estado trabajando en un proyecto secreto y revolucionario: la creación de un portal a otra dimensión. Después de años de investigación y numerosos intentos fallidos, hoy es el gran día. Cuando el científico jefe da la señal, un zumbido agudo llena el aire. Las luces parpadean y de repente, un resplandor brillante emerge en el centro de la habitación. Forma un vórtice que se abre hacia lo desconocido. Un portal a otra dimensión ha sido abierto. ¿Qué pasaría si pudiéramos abrir un portal a otra dimensión? Primero, no sabríamos completamente si esa dimensión es la realidad base desde donde se simula nuestro universo u otro universo del multiverso. Pero habría impactos directos e inmediatos. La posibilidad de viajar a través del espacio y tiempo cambiaría la forma en que entendemos el universo. Podríamos encontrarnos con realidades completamente diferentes, mundos con leyes físicas distintas y quizás incluso con formas de vida nuevas. La apertura de un portal a otra dimensión no solo sería un logro científico, sino también un acontecimiento que cambiaría la vida de todos los humanos. Los primeros en atravesar el portal serían astronautas, científicos o exploradores especialmente entrenados, equipados con tecnología avanzada para estudiar el nuevo entorno. Estos pioneros se adentrarían en la dimensión desconocida, enfrentando peligros y maravillas inimaginables.
Se iniciaría una nueva era de colonización, con seres humanos estableciendo asentamientos en esta nueva dimensión. Pero la apertura de un portal dimensional también conllevaría riesgos. Habría preocupaciones de seguridad, ya que no sabemos qué tipo de fuerzas podrían existir en esa dimensión, ni si habría formas de vida hostiles. La posibilidad de que algo peligroso cruce el portal hacia nuestra dimensión también es una preocupación real. Los responsables políticos tendrían que establecer protocolos estrictos para controlar y monitorizar cualquier interacción entre las dimensiones. Además, habría dilemas éticos y filosóficos. ¿Tendríamos el derecho de explotar los recursos de otro mundo? ¿Qué pasaría si encontramos vida inteligente? Otro aspecto a considerar es el impacto cultural y social. Religiones, filosofías y sistemas de creencias tendrían que adaptarse a la nueva realidad. La existencia de otras dimensiones cambiaría nuestra comprensión de conceptos fundamentales como la vida, la muerte y el sentido de la existencia. Económicamente, el portal supondría oportunidades enormes, pero también desafíos. La carrera por explotar los recursos de otra dimensión sería como una fiebre del oro, impulsando avances tecnológicos en áreas como transporte e ingeniería. Geopolíticamente, el portal sería tanto un punto de unión como de división entre las naciones. Podría fomentar una cooperación internacional sin precedentes, uniendo a la humanidad ante la perspectiva de explorar juntos nuevos mundos. Por otro lado, el control del portal podría convertirse en una fuente de tensión, con potencias mundiales compitiendo por dominar esta nueva frontera. ¿Qué pasaría si nos encontramos a nosotros mismos en otro universo? Con curiosidad y tal vez un poco de temor, decidimos cruzar el portal dimensional que la ciencia ha desarrollado o descubierto. Al hacerlo, nos encontramos con algo inesperado, otra versión de nosotros mismos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo sería ese encuentro? Descubrirse a uno mismo en otro universo resultaría en una experiencia desorientadora pero reveladora. Proporcionaría una perspectiva extraordinaria sobre nuestras propias elecciones y arrepentimientos. Sobre los momentos en los que nos preguntamos ¿qué hubiera pasado si? Quizás ese otro yo tomó más riesgos o tal vez fue más cauteloso.
Podría haber seguido una carrera completamente diferente, formado una familia o vivir en un entorno cultural distinto. Esta experiencia sería como mirar a través de un espejo que refleja las múltiples posibilidades de la existencia. Habría sentimientos de envidia o de alivio, dependiendo de cómo sea la vida del otro yo. Si esa versión parece más feliz o realizada, sentiríamos un anhelo por lo que podría haber sido. Si ese otro yo enfrenta dificultades que hemos evitado, sentiríamos gratitud por las elecciones que hemos hecho en nuestro propio mundo. Este encuentro también plantearía preguntas sobre la identidad. ¿Somos realmente el resultado de nuestras decisiones? ¿O todo en nuestra vida ya está decidido? ¿Hasta qué punto los diferentes entornos y experiencias pueden cambiar quiénes somos? Notar cómo diferentes decisiones crean otras versiones de uno mismo confirmaría que diseñamos nuestro destino. Que cada decisión pequeña tiene repercusiones significativas en nuestras vidas. ¿Y si nuestros sueños son la realidad en un universo paralelo? En la quietud de la noche, nuestros sueños toman el protagonismo. Según la ciencia, son causados por la activación aleatoria del cerebro durante el sueño REM. Ayudan a consolidar la información y las experiencias recientes. Otras teorías proponen que los sueños tienen un propósito adaptativo, como la práctica de habilidades de supervivencia. Pero, ¿y si los sueños que tenemos cada noche no fueran meras creaciones de nuestra mente? ¿Y si cada sueño fuera una ventana a un universo paralelo, donde las versiones de nosotros mismos viven vidas diferentes? Si esta extraña hipótesis fuese verídica, los sueños serían experiencias reales en universos paralelos. Representarían cada decisión que no tomamos en nuestra realidad, desplegadas en otros universos del multiverso. En los sueños se visitarían realidades donde el otro yo ha llevado una vida completamente diferente. Se experimentarían fragmentos de las vidas alternativas. Esta idea también podría explicar la intensidad emocional y el realismo vívido de algunos sueños. ¿Por qué algunos sueños nos dejan una sensación de pérdida o felicidad que persiste mucho después de despertar? ¿Y si cuando morimos despertamos en un universo paralelo? Una de las preguntas más antiguas y persistentes ha sido ¿qué sucede después de la muerte? Culturas de todo el mundo tienen su propia visión de lo que nos espera al final de nuestra vida terrenal. Pero, ¿y si la realidad que conocemos es solo un preludio, un sueño del que despertamos al morir?
¿Y si al cerrar los ojos por última vez en este mundo, los abrimos en otro universo? Imaginemos que la vida es solo una fase, una experiencia en un continuo mucho más amplio de existencia. Al morir, transitamos a una nueva realidad, un universo paralelo donde continuamos nuestro viaje. ¿Podríamos mantener la conciencia con la que hemos vivido o seguir con una nueva conciencia y propósitos renovados? Si consideramos la vida como un sueño del que despertamos al morir, cada momento vivido aquí adquiere un nuevo significado. Nuestras alegrías y penas serían parte de una lección más grande, diseñada para prepararnos para lo que nos espera. La muerte no sería un final a temer, sino una transición. Desde un punto de vista espiritual, esta perspectiva sería un consuelo inmenso. El dolor por la pérdida de seres queridos se mitigaría con la creencia de que están despertando en otro lugar, libres de sufrimiento. Esta transición también podría verse como un despertar desde el punto de vista del desarrollo del alma o la conciencia. Lo que vivimos ahora sería una especie de simulación para enseñarnos ciertas lecciones espirituales. Al morir y despertar, nos encontraríamos con una comprensión más profunda de estas lecciones. Es parecido a cuando nos despertamos de un sueño y comprendemos mejor nuestros miedos y deseos. A medida que cerramos este capítulo de nuestra exploración, nos enfrentamos a la inmensidad del universo y las innumerables posibilidades del multiverso. Pero, ¿y si nuestra propia existencia fuera solo una sombra en una pared, una proyección de algo mucho más complejo y elaborado? Este pensamiento nos invita a mirar más allá de lo visible, cuestionando la misma tela de nuestra realidad.